a, a ir a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. También esto me tiene muy contento porque estamos comenzando ya este nuevo recorrido por la carta, una carta nueva, ahora la carta de Pablo a los Colosenses. El Señor es bueno dándonos estos privilegios, como les decía hace un instante. Estar aquí reunidos es un privilegio. Estar acá nosotros no significa que andamos de suerte, que nos dieron ganas ahora. Es realmente que el Señor nos apartó, nos escogió. Imagínense ustedes, ahora tenemos el gozo, la dicha de estar ante su palabra. Esta palabra que fue inspirada por Él. Esta palabra que fue dicha, fue expresada por Él, sacada de Él para nosotros. Y ahora tenemos este privilegio de hablarla. Cuando estoy siendo consciente ahora que al estar aquí, predicarla también es un honor enorme. Porque imagínense, Dios podría hacerle llegar esta palabra de cualquier manera, usando a personas más capacitadas y preparadas para enseñárselos. Y si no hubiera nadie, Dios podría hablárselo por medio de ella como tal. Pero Dios me da el gozo también esta mañana de poder estar aquí compartiéndoles esto y a ustedes de abrir la escritura y poder leer en ella la palabra del Señor. Así que debemos estar agradecidos con Dios por esto. Esta es una de las cartas, como creo que les decía un poco la semana pasada. Estas cartas se llaman, se les conoce también como cartas desde la prisión. Pablo estaba en un arresto cuando escribe esta carta, la carta de Efesios, la carta de Filipenses, a los Filipenses, la carta a los Colosenses y la carta a Filemón. Es interesante que cuando estudiamos estas cartas de Pablo, vemos que cada una tiene un tema, podríamos decir, como dominante en ellas. Por ejemplo, si vemos la carta a los Romanos, pasame el siguiente, por favor. Si vemos la carta a los Romanos, podemos encontrar que el tema dominante en la carta a los Romanos es enseñarnos acerca de la justificación por la fe. Cuando estudiamos esa carta vamos a ser enseñados y dirigidos y vamos a ser centrados. Hay muchas cosas dentro, pero básicamente será el tema de la justificación por la fe. Cuando vemos la carta a los Efesios, nos damos cuenta que el enfoque es el misterio de Cristo y de su iglesia. El pastor Cristian nos ha estado enseñando en esta carta hermosa de Efesios durante estas semanas. Luego, cuando vemos la carta a los Filipenses, que estudiamos el año pasado, nos damos cuenta que el tema dominante en ella es la alegría, el gozo que a través de Cristo podemos tener, que en Cristo nosotros podemos tener. Pero hermanos, miren esto. Cuando estudiamos o cuando nos acercamos a la carta de Pablo a los Colosenses, nos damos cuenta que su tema dominante es mostrar la supremacía absoluta, la suficiencia de Cristo como la cabeza de toda la creación y además Cristo como la cabeza de la iglesia. Por eso hemos llamado a esta serie en Colosenses, Cristo es la razón, porque Él es la razón de todo absolutamente. Él es el supremo, Él es el suficiente, Él es la cabeza de toda la creación. Todo este universo es sostenido por su palabra. Todas nuestras vidas son sostenidas por Él. Cristo es el todo en nosotros. Esta carta es hermosa porque realmente los estudiosos dicen, no hay ningún otro libro en el Nuevo Testamento, aún incluyendo quizá el Evangelio de Juan, que habla tanto de Cristo, pero ninguno presenta una imagen tan completa de la plenitud de Cristo. Y entonces es realmente, como les estaba diciendo hace un momento, un privilegio estar delante de la palabra del Señor. Esta es una carta especial, les he dicho esto en otras ocasiones, cuando leemos estas epístolas o estas cartas, debemos saber que eran así, literalmente, una carta, como lo que hacíamos antes. Escribía el apóstol, tomaba una hoja y comenzaba a escribir. Escribía esto, lo preparaba, lo enviaba a las iglesias y allá se sentaban y les leían a toda la iglesia la carta que les enviaba el apóstol. Pero esta carta en especial tiene algunas particularidades.
El apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia en Colosas y está escribiéndole a gente que nunca ha conocido. Él no estuvo en esa iglesia antes, él no fundó esa iglesia. Esta gente está aproximadamente a 1,600 kilómetros de distancia de Pablo. Nunca los ha conocido. Y él les está escribiendo esta carta con tanto amor. Es fácil pensar que al ser una carta, bueno, y al ver la estructura, cuando ustedes la van leyendo, encuentran que al inicio está un saludo normal como una carta, luego el cuerpo de la carta y la despedida. Y bien podríamos confundir que esto es como una carta cualquiera de saludo. Pero en la medida en que vamos adentrándonos en ella, nos iremos dando cuenta que no es una carta común. Por una razón, es que esta carta está saturada de evangelio. Esta carta está saturada de Cristo. Esta carta está completamente llena de armonía, muestra un amor por gente que no conoce físicamente, pero que reconoce como su familia. En comparación a cualquier otra carta, esta es una carta que tiene a Dios como su tema principal, a Cristo para mostrarlo como el principal. Esta carta es escrita, dimos esta información la semana pasada, pero para poner una base, esta carta, mi impresión al leerla es como Pablo preocupado, es Pablo como un pastor angustiado porque su gente, la iglesia, está en peligro. Ellos están siendo envueltos por una serie de doctrinas y de engaños. Hay falsos maestros que están entre ellos confundiendo y principalmente el mayor de los peligros es que estos falsos maestros que están ahí están tratando de hacer ver que Cristo no es suficiente para los creyentes. Y están diciendo, sí, está bien que tienen a Cristo, pero necesitas algo más. Y entonces Pablo tiene una urgencia de escribirles y una urgencia de decirles, están equivocados, debo advertirles, abran sus ojos, los están engañando o están a punto de ser engañados. Está ahí para decirles, Cristo es el todo en ustedes, Él es la verdadera razón. Y lo que los primeros versículos, esta mañana leeremos del versículo 1, el capítulo 1 estamos en Colosenses, leeremos del versículo 1 hasta el versículo 8. Y lo que va a decirles en esta primera sección es, Cristo es la razón de que seamos una familia. A pesar de que no se conocen, a pesar de que nunca han estado juntos, Pablo les reconoce como una familia porque estamos en Cristo. Ahora, habiéndoles dicho esto, que la carta es como una advertencia, un llamado de emergencia, debemos saber que es muy interesante que Pablo no entra de lleno a advertirlos sobre las dificultades, sino que Pablo comienza poniendo un fundamento. ¿Y qué es ese fundamento? Lo que ahora estamos viendo en nuestras pantallas. Pablo está diciéndoles, somos un solo cuerpo gracias a Cristo. Y lo que va a pasar a decirles, antes de hacerles todas las advertencias que vamos a ver las siguientes semanas, Pablo pasa a decirles dos privilegios divinos de la salvación que han recibido. Pablo pasa a hablarles de dos regalos, dos bendiciones que han recibido ellos, y ahora el Señor nos recuerda a nosotros esto. El Señor nos recuerda el día de hoy dos bendiciones divinas que hemos recibido a través de la salvación, para que podamos celebrar su bondad en nuestras vidas. Quisiera pedirles entonces que me acompañen ahora a ir a la Escritura y vamos a leer Colosenses capítulo 1, del versículo número 1 en adelante. Dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos,
de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Esta es la palabra del Señor. ¿Me acompañan y oramos, hermanos? Padre, agradecemos hoy la bendición que tenemos de estar aquí, el privilegio que nos das de estar ante tu palabra, Señor. Por favor, te suplicamos también en esta mañana que esta palabra pueda traer dirección, guía, consuelo a nuestras vidas. Señor, que esta mañana podamos recibir tu palabra y salir de este lugar con pleno gozo, con plena gratitud, Señor, por tu obra. Que después de reconocer estos privilegios divinos que nos has dado, nosotros podamos celebrar y podamos gozar, Señor, de tu obra y de la bendición que nos has dado. Gracias, mi Dios hermoso, por permitirnos estar aquí, por permitirnos, Señor, volver a ser iglesia, por permitirnos volver a estar juntos, a adorar tu nombre juntos, a estar delante de tu palabra, leerla juntos tu palabra y también poder recibirla, Señor, tu instrucción juntos en este lugar. Danos tu bendición durante estos minutos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. No sé si mientras hemos leído estos primeros versículos, ustedes encuentran este lenguaje familiar, este lenguaje de unión, este lenguaje de cercanía. Pablo está hablando con ellos como si se tratara de su vecino, como estar hablando de gente con la que ha compartido mucho tiempo. Les trata como familia, les trata como hermanos, les trata como si verdaderamente son hijos del mismo Padre. La razón es que Cristo nos ha hecho una sola familia. En Cristo somos un solo cuerpo. Cristo es la razón de ser una sola familia. Y lo que espero que juntos podamos ver esta mañana son dos privilegios divinos que todos nosotros como la familia de Dios tenemos y de los cuales podemos gozar. Y que al entender esto podamos celebrar y alegrarnos siempre por esta bendición que hemos recibido de Él. El versículo 1, esta es la introducción de la carta todavía, pero justamente ahí el Señor comienza a enseñarnos cuáles son estos privilegios divinos que debemos celebrar. Miren el versículo 1, hermanos. Dice el apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. ¿Qué podemos aprender de este versículo? ¿Cuál sería este primer privilegio divino que todos podemos celebrar esta mañana? El primero de los privilegios que encontramos acá es que debemos celebrar que tenemos un llamado de Dios individualmente. Cada uno de nosotros tiene un llamado de Dios a su propia vida. Ese era el caso de Pablo. Si Pablo era un apóstol de Jesucristo, si Pablo era un apóstol por la voluntad de Dios, era algo que solo podía suceder por la gracia de Dios. Esto nunca era algo que podía proceder de él mismo. No es que él se autoproclamaba un apóstol, no es que él tenía la intención de ser un apóstol, no es que él quiso tomarse este título o este ministerio. Solamente podía suceder por la gracia de Dios, por un llamado, por un mandato de Dios hacia la vida de Pablo para que pudiera servirle. Todos ustedes recordarán que Pablo, antes de su conversión, era un hombre, bueno, su nombre era Saulo, era un hombre con una posición privilegiada, era un judío, un hombre muy preparado, un hombre que defendía su fe y de hecho él quería acabar con los cristianos. Era un hombre con convicciones tan firmes en su religión
que él estaba dispuesto a dar su vida por ella. Entendemos que también Pablo, o Saulo en ese momento, era un hombre con muchos recursos económicos, con una posición muy privilegiada, y yo estoy seguro en una condición de la que nunca hubiera querido salir. Estaba en una tan buena posición que por sí mismo nunca hubiera querido dejarla. Pero cuando se encuentra con Cristo y Cristo le llama, cuando tiene este encuentro con el Señor, Pablo pasa a ver todo eso que había significado tanto para él como basura. Porque al llegar a Cristo se encuentra con el privilegio, primero de conocerlo, pero luego de recibir un llamado divino. Pablo pasa de ser ese perseguidor de cristianos y se pasa a convertir en un hombre que vive para Dios, que pasa a ser el que proclama el mismo evangelio que estaba persiguiendo y tratando de destruir antes. Y es interesante que esta carta comienza diciendo Pablo, apóstol de Cristo, de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Digo, es interesante, aunque la mayor parte de sus cartas él las inicia de esta manera, aquí en Colosenses tiene un propósito muy claro. Porque como les dije hace un momento, la iglesia de Colosas no lo conocía. Seguramente habían escuchado de él, pero no le conocían. Y él necesitaba afirmar su verdad de ser un apóstol, primero para familiarizarse con ellos, pero segundo, porque como le dije hace un momento, él tiene en mente mostrarles algunas verdades muy importantes y quizá corregirles de algunas ideas erróneas que han estado aprendiendo. Entonces, primero necesita familiarizarse con ellos, pero luego necesita establecer su autoridad como apóstol para decirles, tengo el derecho de decirles estas cosas. Están equivocados, están yendo mal, están tomando un camino equivocado, están dejando de ver a Cristo como deberían. Así que él comienza así, diciéndoles, soy un apóstol, soy un enviado del Señor. No estoy haciendo esto por mi propio gusto, estoy haciendo esto porque Él me lo mandó a mí. Es un llamado que tengo en mi vida. Cuando Él se refiere a sí mismo como un apóstol, dice que es apóstol de Jesucristo. Está tratando de decir que es enviado por Jesucristo. Y esto le da, al fin y al cabo, toda la autoridad no es de Él. Toda la autoridad está pasándola a Cristo. Dice, yo solo soy un enviado. Solamente estoy trayendo el mensaje, pero yo no tengo nada que ver en esto. Eso es lo que está tratando de transmitirle a la iglesia en Colosas. Nunca en medio de la lectura de esta carta y de la expresión inicial de Pablo como apóstol, notamos algún nivel de arrogancia, de altanería, como diciendo, aquí está el apóstol, me leen y se callan. Me van poniendo atención que no les está hablando aquí cualquiera, soy el mero apóstol. Nunca está haciendo eso. Al contrario, en su expresión, cuando adelante en el versículo 1, la parte final, dice, y el hermano Timoteo, y luego en el versículo 7 está hablando también, como lo habéis aprendido, de Epafras, nuestro consiervo amado. Pablo está mostrando una enorme humildad. Pablo está mostrando que al reconocer que tiene un llamado de Dios, no es más que ningún otro. Es solamente un creyente que ha sido alcanzado por la gracia de Dios y que tiene el privilegio de servirle con el ministerio de apóstol. Pero nunca es más que otro. Nunca está por encima de los otros. No está poniéndole el pie ni tratando de humillar a ninguno otro de los que están abajo de él, abajo en nuestra mente, por decirlo en nuestro entendimiento. Pero él ve a Timoteo, que era como un colaborador de él, y dice, es mi hermano. Y cuando habla de Epafras, que ni tan siquiera había vivido tanto tiempo con él, dice, es mi consiervo. Y cuando se refiere a los colosenses, que como les decía hace un momento, son gente que ni tan siquiera conoce físicamente, Pablo se refiere a ellos como a los hermanos santos y fieles de Colosas. A mí me encanta ver esto. Y se los estoy diciendo porque
Creo que este testimonio introductorio de Pablo, hermanos, nos recuerda a todos nosotros que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros como sus hijos. Y Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. Por eso estamos acá. Por eso nos ha alcanzado. Por eso nos trajo a su cuerpo. Nadie vino al cuerpo de Cristo para ser espectador del cuerpo de Cristo. Nadie está en Cristo para ser un visor de todo lo que está pasando. A cada uno de nosotros, el Señor nos ha hecho un llamado. No hay más y menos en el Evangelio. Cristo no tiene categorías de sus hijos. Somos todos nosotros hijos de Él. Somos todos nosotros familia en Él. Y me encanta verlo en el ejemplo del apóstol Pablo. No era ningún hombre especial, no tenía una razón por la que fue escogido. Como les dije, en Filipenses Pablo decía, era fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, circuncidado el 8º día, pero nada de eso valió para que el Señor le colocara como un apóstol. El Señor le llamó para cumplir una misión y ya. Como seguidor de Cristo, desde el más chiquito que está aquí hasta el más grande que está aquí, como seguidores de Cristo, todos nosotros, cada uno de nosotros como creyentes, tenemos un propósito en Dios, un llamado de Dios, individual de Él. Ya sea sirviéndole, el Señor nos da el privilegio acá de servir como pastores, predicando su palabra, pero como servidores en algún sentido, en algún área del ministerio, como trabajadores en sus empresas donde trabajan, como empleados públicos, como padres de familia, como esposos. Dios ha puesto un llamado sobre nuestras vidas. Dios nos ha puesto ahí para cumplir un propósito de Él. Cada parte del cuerpo de Cristo, cada integrante del cuerpo de Cristo, tiene exactamente un trabajo que hacer. Todos estamos trabajando para edificar este cuerpo de Cristo en amor. Por tanto, creo que es un motivo de gozo saber que el Señor nos ha llamado. Quiero decir, Pablo, que lo vemos con tanta admiración por sus escritos, no era más que cualquiera de nosotros. Somos igualmente pecadores, algunos más que otros. Lo puedo ver desde que somos pecadores, pero alcanzados por su gracia. Somos pecadores que Él amó y nos amó para traernos a Él y que en Él nosotros podamos tener un llamado, podamos tener una vida, podamos tener un propósito. Probablemente, bueno, no probable, ninguno de nosotros va a ser un apóstol, porque ya no hay apóstoles, al menos conforme a la Biblia. Cualquiera que ande ahí y diga que es apóstol, no sé de qué Dios será enviado, pero por el Dios de los cielos y el Dios de la Biblia no ha sido enviado, porque de acuerdo a la Biblia no hay apóstoles ahora. Así que de apóstol no pida trabajo como apóstol. Pero usted debe saber que tiene un llamado de Dios. Pero ¿dónde voy a cumplir ese llamado? ¿Dónde Dios lo tiene? En donde Dios le ha permitido hoy, donde Dios le ha colocado hoy. Hablando acerca de este llamado que tenemos de Dios, es tan lindo algo más que podemos encontrar en este versículo 1. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. Está diciendo, no soy por mi propia causa, no es por mi propia intención, sino que es de Él. Vengo de parte de Él, porque Él así lo quiso. Él quiso poner a Pablo, Cristo quiso poner a Pablo en esa posición, como ha querido ponernos a nosotros, a cada uno en la posición en que está. Yo entiendo algo. Si hay algo que caracteriza, yo no puedo decir a todas las personas porque no conozco a gente de todo el mundo,
pero yo sí puedo hablar por salvadoreños. Y no sé si por todos, pero al menos por la mayoría de los que conozco. Nosotros siempre estamos viendo que la vida de otros es mejor que la de nosotros. ¿No les pasa? Que usted está en la mañana yendo para su trabajo y cuando va caminando a su trabajo, que diera por tener el trabajo de aquel que ya está dormido todavía. Yo aquí ya de camino agarrando el carro tan temprano en la trabazón, qué desgracia, que diera por tener la vida. Y siempre estamos pensando que la vida de otro es mejor. Y aquel que está ya dormido, allá está quebrándose la cabeza, que diera por tener el trabajo que tiene aquel que ya va madrugando para allá. Pero este es como una constante, ¿verdad? Siempre estamos como pensando mejor de los demás que lo de nosotros. Creo que todos los creyentes deberíamos de levantarnos cada día con una expresión enorme de gratitud a Dios y diciéndole gracias por en el lugar donde me has puesto hoy, por el trabajo donde me has puesto hoy, por la manera en que me estás permitiendo vivir hoy, porque aunque quizás a veces no me gusta, quizás a veces no lo entiendo, quizás a veces no le encuentro gracia, quizás a veces quisiera algo diferente y mejor, yo entiendo que si el Señor me tiene ahí, hay un propósito. Hay un llamado de Dios en nuestras vidas. Y Pablo no fue un error. Imagínense, yo trataba de pensar en esto y no quiero detenerme tanto porque quiero avanzar por el resto del texto, pero yo imaginaba, cuando nosotros estamos viendo la historia de Pablo desde lejos, desde nuestra perspectiva, nosotros vemos y decimos, ¡wow! ¡Qué privilegio! El Señor sacó a Pablo de su vida de perseguidor y que lo va convirtiendo en no un siervito, no un hermanito ahí, sino que en el mero apóstol Pablo. ¡Qué privilegio de ese hombre! Pero piénsenlo, ¿cómo lo habrá sentido Pablo ese cambio? Hermanos, Pablo, siendo Saulo, él metía a la gente a la cárcel. Siendo Saulo, él estaba rebosando de dinero y donde quiera que llegaba, por ser una autoridad, todo el mundo le rendía pleitesía. Yo no sé si andaba caravana, Pablo, como aquí andan los políticos. Yo no sé si andaba ahí unos sus 20 caballos adelante y otros 40 atrás, guardándolo, pero de que tenía privilegios, tenía privilegios. Y se convierte al Señor. Y aquel apóstol acaudalado, lleno de autoridad, lleno de posición, comienza a andar viajando otra vez en bus. Y comienza a andar en unos barcos medio chuecos, que de hecho dan vuelta, ya ha caído, ha estado náufrago. Y después de ser el perseguidor que metía preso a la gente, ahora él está escribiendo esta carta, ¿desde dónde? Desde una cárcel. Ahora, aquel que tenía total libertad y autoridad donde quiera que andaba, ahora el hombre tiene que salir huyendo de las ciudades porque lo quieren atrapar y meter preso. Claro, desde nuestra perspectiva cristiana lo vemos y decimos, wow, qué privilegio el de Pablo, qué llamado, se encontró con el Señor directamente le enseñó, qué privilegio, pero qué precio, humanamente hablando, qué precio. Pero está tan entendido en esto que ustedes no lo encuentran a Pablo en ninguna de todas sus cartas, quejándose, lloriqueando. Está tan convencido que el llamado que Dios le ha hecho en el lugar donde Dios lo ha puesto, que ya no es el mismo privilegio de antes, eso le vale papa. Ahora él está completamente satisfecho en el llamado que Dios le ha hecho. Pero miren lo otro que dice este versículo, la segunda parte. Apóstol de Jesucristo, Colosenses 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, pero miren esto, por la voluntad de Dios. Este llamado que el Señor nos ha hecho, este llamado del cual celebramos, este llamado que hemos recibido y del cual estamos tan agradecidos con Dios, no es un llamado por ser especiales, primero, pero también, número dos, este no es un llamado, perdón, es un llamado que tiene una característica por sobre todo, que tiene un punto por sobre todas las cosas, es que vive y hace todo por la voluntad de Dios.
Lo más lindo de este versículo tiene que ver con entender esta expresión por la voluntad de Dios. Pablo está diciendo acá que su profesión y su trabajo es exactamente lo que Dios quiere que haga. Yo lo pensaba de esta manera y quiero transmitírselo, espero poderlo transmitir bien. Pero la manera de vivir bajo la voluntad de Dios, porque muchas personas se preguntan, ¿cómo puedo hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo andar en la voluntad de Dios? Yo creo que lo que Pablo está diciendo acá es, solo haz exactamente lo que Dios quiere que hagas. Pero pensamos, ¿pero cómo? ¿Cómo me meto a la iglesia a hacer eso? ¿Cómo entro al ministerio para hacer eso? No, donde Dios lo tiene. Entienda que estamos ahí por la voluntad de Dios. Pablo no eligió esta obra como apóstol, ser un apóstol, para poder huir de algo, porque quería apartarse de algo. Pablo hace esto porque entiende que esa es la voluntad de Dios para su vida. Pablo hace esto y decide verdaderamente soltar su vieja vida para comenzar a vivir de acuerdo a Dios se lo está pidiendo, porque probablemente está pensando, no quiero cometer un error, no quiero desperdiciar mi vida. Para Pablo solo había una obra que hacer, una cosa que hacer, y era el trabajo que Dios quería que hiciera. Donde me pongan. Un día que me había quedado sin trabajo, y entonces alguien me llamó para ir a trabajar al lugar para trabajar con él. Y entonces cuando llegué, yo estaba ahí, y como no me habían dicho qué iba a hacer, yo no sabía nada, qué tenía que hacer, ni nada. Y alguien se me acercó y me dijo, ¿qué vas a hacer? Bienvenido, ¿qué vas a hacer aquí? Y como no había llegado el jefe, dije, pues lo que me pongan a hacer, pues no tenía mayor opción. Pero ¿a qué venís? ¿Qué es lo que querés? No, nada, lo que él quiera. Solo quiero hacer lo que quiera, el que me va a pagar. Si lo que quiero es que me paguen. Si me quiere poner a barrer, pues barro, si, lo que sea. Hermanos, esta debe ser nuestra manera de vivir la voluntad de Dios. Quiero hacer la voluntad, porque nosotros decimos, quiero hacer la voluntad de Dios, pero nosotros estamos esperando que nos pongan una posición privilegiada para hacerlo. Haga la voluntad de Dios. ¿Dónde? Donde Dios lo tiene ahora. En la condición que Dios lo tiene ahora. Este llamado del cual estamos hablando, y por eso digo esto, quizá debería preguntarle, ¿cuál es su profesión? ¿Qué es lo que usted ahora hace? ¿Qué es lo que Dios ahora lo tiene así? Nosotros debemos entender que para el creyente solo hay una profesión, el trabajo que Dios quiere que haga. ¿Esto es lo que ahora Dios quiere? Perfecto. Hagámoslo. Si vivimos por Él y vivimos para Él. Si estamos para obedecerle y para honrarle a Él. Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros como creyentes sobre esta tierra y nos mantiene con vida aún para un propósito específico. ¿Qué vivimos esperando para obedecerle y honrarle y agradecerle y celebrar lo que Dios nos tiene haciendo el día de hoy? Donde sea que esté, haga lo que Dios le ha llamado. Si el creyente elige, si usted siempre está buscando lo que cree más conveniente, lo que a usted le resulta mejor, no sé cómo decir esto, pero creo que es muy grueso, pero me asusta, a mí me asusta. En momentos de mi vida me ha asustado pensando, ¿y qué si esto que estaba haciendo, no ahora, en otros momentos, y qué si esto que estoy haciendo es un desperdicio de mi vida? ¿Qué tal si estoy desperdiciando mi vida haciendo lo que hago y no estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer? Y dejar de hacer eso iba a implicar para mí y para mi familia algunas dificultades, o al menos en mi mente iba a implicar muchas dificultades. Por ejemplo, dejar un trabajo para estar sirviendo a Dios.
decía, pero es que no entiendo en mi mente otra manera de pensar, que no quiero desperdiciar mi vida haciendo algo que Dios no me llamó a hacer, haciendo algo en lo que Dios no trajo en mi vida, por la cual Dios no me trajo acá. En Mateo capítulo 12 y versículo 50, Jesús hablaba, hablando llegaron su madre y sus hermanos a visitarlo, y Jesús en ese contexto les está diciendo, no, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y el versículo 50 dice, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Yo no sé si alguna vez lo han pensado de esta manera, pero si Cristo es nuestra vida, si Cristo es quien nos hace vivir, y si Cristo es hacia quien vamos, ¿no será que estamos cometiendo demasiados errores, dejándolo a Él demasiado fuera de nuestra vida? ¿No será que dejar a Cristo fuera de nuestra vida es como un error? ¿No será que si Cristo lo estamos dejando como una última opción después de tengo que hacer esto, y si puedo, dedico un tiempo para leer la palabra y para meditar un poco en Él y para orar al Señor? ¿No será que estamos desperdiciando un poco de nuestra vida si Él nos tomó, nos escogió, nos llamó? No nos llamó para que nos preparáramos y viviéramos bien esta vida en esta tierra. Somos suyos, somos de Él. Yo creo que nuestra vida debería estar completamente enfocada en Él. Pienso que no vivir para Cristo cada día es desperdiciar nuestra vida. El miércoles, cuando salimos de la iglesia, habíamos hablado, estamos en esta serie de preguntas-respuestas. ¿Quién es Dios? Tratábamos de responder. Y no sé si alguno quiere decir de memoria la respuesta. Ya. Si alguno se la aprendió ya, la pregunta del miércoles. Pero decíamos, ¿quién es Dios? Y entonces estábamos hablando y estábamos viendo la escritura y viendo los textos y estábamos tan contentos y alegres y emocionados con esto. Y cuando nos subimos al carro íbamos hablando con mis hijas y ella estaba diciendo, es que no entiendo, decía May, no es que no entiendo, papá. ¿Cómo es que Dios está en todos los lugares? No entiendo. Y le digo, pues si no entendiste, estamos súper bien porque lo expliqué bien. De eso se trata. Es que no lo podemos entender. Y cuando estábamos terminando el día, orábamos así juntos y decíamos, Señor, ayúdanos a cada día a conocer. No quiero pasar un día sin poder conocer un poquito más de Él. No sé si lo han pensado en esta manera, pero qué poco le conocemos a nuestro Dios. Qué poco conocemos a nuestro Dios. Por eso nos angustiamos, por eso nos sentimos frustrados, por eso nos sentimos agobiados, por eso no vivimos pues, pero de repente nos amargamos. Iba a decir vivimos amargados, pero me dio miedo que a alguna le saliera un amén ahí a la par del esposo, o viceversa, o a algún hijo le salga un amén. Pero es esa la razón, es que le conocemos tan poco que nos hemos olvidado que estamos en esta tierra, que pisamos cada día esta tierra con un propósito que Él tiene. Y cuando vivo sin recordarlo y entenderlo me frustra porque no estoy viviendo como vivía antes, porque no tengo lo que otro tiene, porque no estoy donde podría estar, porque no estoy viviendo de acuerdo a mis sueños, porque no se están cumpliendo mis propósitos. Pero es que nosotros estamos acá por un llamado de Él para sus propósitos, no para nosotros. Pablo está escribiendo acá y no tiene ningún aire de decepción ni de frustración. Estas palabras no son, aquí, Pablo, apóstol de Jesucristo. Miren en lo que vine a acabar. No está diciendo eso. No está diciendo, por la voluntad de Dios, ni modo. En esto me ha tocado. No está llorando porque perdió sus carros que tenía antes y su séquito que andaba alrededor de él. No. Está en pleno gozo, celebra que Dios le hizo un llamado.
Y la mejor manera de vivir en esta tierra es en donde Dios quiere que hoy esté, en como Dios quiere que hoy viva. La mejor manera de aprovechar sus días es conocer más al Señor, es pasar tiempo con Él. No sé cómo poderlo expresar. Hermanos, qué privilegio es que tenga una Biblia usted. Porque este no es nuestro libro base, este no es esa expresión, el manual de la vida. Eso suena tan bajo. No, es la palabra de Dios. Es Dios hablando. ¿Quiere oír a Dios? Lea la palabra. ¿Quiere escuchar la voz del Señor en su vida? Lea la palabra. Donde la Biblia habla, Dios habla. No ande buscando brujos, ni esos brujos cristianos, porque ahora hay brujos cristianos. Le damos palabra, le advertimos el futuro. No quiero que me adviertan ningún futuro. Es mentira, son profetas falsos. De acuerdo a la Biblia los deberían de haber apedreado porque fallaron un montón. La única palabra segura es esta. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Solo hay una profesión para la que el creyente debe vivir, es hacer lo que Dios quiere. Allí es donde está Pablo. Si le toca como pastor, qué bueno. Si le toca como maestro, si le toca como un servidor en la iglesia, como maestro para enseñarle a los niños, Dios quiera, pronto podemos tener la oportunidad de hacerlo también. ¡Qué bendición! Si le toca hacerlo recibiendo a los hermanos en la puerta o limpiando la iglesia o colocando las presentaciones o haciendo, ¡qué bendición! Donde Dios me quiera tener. En el trabajo donde Dios ahora lo tiene, dele gracias a Dios cada día. Dios ahora está haciendo esto. Entonces estamos viendo dos razones, dos privilegios divinos que debemos celebrar. Del versículo 1 al 8, lo que vamos a entender es que Cristo es la razón de ser una familia. Y de esta familia, el apóstol Pablo comienza a enseñarnos en el versículo 1 y 2 que tenemos estos dos privilegios divinos. Número 1, dijimos, el primer privilegio divino que debemos celebrar es que tenemos un llamado. Pero número 2, debemos celebrar que tenemos una nueva vida en comunidad. Ahora, déjeme explicarle qué me refiero con esto. Está en el versículo 2. Es Pablo, perdón, del versículo 1 voy a leer. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. ¿A quién? A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Yo imagino cómo habrá sido en el día en que Epafras viene de la prisión, iba a decir corriendo, pero no creo, porque eran 1,600 kilómetros de distancia, pero viene llegando desde la prisión en Roma, donde estaba Pablo, y llega a Colosas, y todos los hermanitos de la iglesia de Colosas están felices, ¡hey! Se empiezan a avisar unos a otros, ya llegó el pastor, a saber cuánto tiempo había estado fuera. Dice, ya vino el pastor, ya vino el pastor. Epafras los llama y le dice, por favor, vénganse todos, reúnanse que les voy a leer la carta que nos manda el apóstol Pablo. Ellos han escuchado de Pablo, pero no saben más. Epafras se para delante de ellos, abre el documento y comienza a leer, versículo 1. No estaba en versículo, pues, pero Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y Luego, el remitente, a los santos y fieles. Y todos los colosenses, ¿ah? ¿Y para quién es la carta, pues? Dice, no, a los santos y fieles hermanos. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Hermanos, qué gozo que semejante persona que me está enviando esta carta me llama y me trata como un hermano.
si hay algo que debemos celebrar, es que Dios nos ha permitido tener esta familia. Hermanos, si algo hacía sufrir todo este tiempo de encierro y de rareza, pues, porque aunque ya no estamos encerrados, pero ya es complicado. La semana pasada estábamos, la mitad de los que ahora están no estaban la semana pasada, y habían otros que ahora no están, porque la semana pasada habían unos enfermos y ahora hay otros, y ahí nos vamos turnando, ¿verdad? Ahí vamos dándonos la mano, te toca ahora, y ahí va la cosa esta. Y no sabemos cuándo se va a normalizar, pero si hay algo que se extraña es esta vida de comunidad. Si algo que se extraña es poder tener un tiempo para platicar y saludarnos y compartir, porque Dios nos ha hecho eso, una comunidad. Pablo está dirigiendo esta carta a estos que llama santos, que llama hermanos, y eso es un privilegio porque les incluía a todos. Y estas dos expresiones, santos y hermanos, creo que la primera expresión, santos, tiene que ver con su relación con Dios, cómo están delante de Dios, son santos. Pero en la relación en el sentido horizontal, somos hermanos todos nosotros por medio de Cristo. Y quizá esta idea de santos nos habla de una vida en consagración o una vida consagrada. Es fácil pensar que cuando decimos santos, nos estamos refiriendo a una persona perfecta. No es cierto que a veces pensamos así. Ya nos lo enseñó el pastor Cristian un montón de veces, pero uno piensa santos y uno, ay no, yo no soy santo. Cuando la Biblia habla de santo, no está hablando de un estado perfecto de vida. Pablo lo usa en el sentido que se usaba en el Antiguo Testamento. Cuando en el Antiguo Testamento se usaba esta expresión o usaban esta idea, hablaban de ser alguien, ser una persona apartada, o sea, separado del montón. No alguien como todo el pueblo, sino que el Señor decía, yo quiero un pueblo para mí, un pueblo diferente al resto. Es un pueblo santo, que significa que está separado, que está diferente, apartado para Él, que obviamente está buscando honrar al Señor, ser santo como Él es, buscar una perfección, eso sí. Pero no habla de personas perfectas. De hecho, el mismo apóstol Pablo, si ustedes se recuerdan en Filipenses, decía, no que yo lo haya alcanzado ya. No está diciendo, no es que yo ya terminé, no es que yo sea perfecto. Yo prosigo, yo estoy todavía avanzando. Estoy en este proceso de santificación. Estoy en este proceso continuo en el que el Señor nos toma y nos va cada día enseñando, y su Espíritu Santo en nosotros nos va guiando y nos va moldando para esta vida. Probablemente es esa la manera en que se refiere Pablo, diciendo son santos porque están apartados para Él, aunque creo que también es importante entender que en otro sentido somos santos ya. En Cristo, el Señor nos ve a nosotros ya como santos, porque la justicia de Cristo, la vida que Cristo vivió, nos es imputada a nosotros. Esa vida perfecta que Él llevó, nos la ha dado a nosotros. Y cuando Dios nos ve a nosotros ahora en Cristo, nos ve santos. Algo que me llamó mucho la atención estos días leyendo es que esta palabra santo nunca en la Biblia aparece en singular, sino que siempre está ahí en plural, porque de alguna manera debemos saber que esta nunca puede ser una virtud privada. No es un ejercicio solitario. No lo hago aislado del resto del mundo, sino que es en Cristo que puedo hacerlo. Es como santos en Él. Es algo que vamos a continuar, vamos a buscar, además, en todo momento. Así que cuando hablamos, y le está hablando acá de santos, se está refiriendo a gente que está separada del mundo, consagrada a Dios.
Y eso es lo que está sugiriendo esta expresión. Y Pablo les dice, les estoy escribiendo esto a los santos y fieles hermanos en Cristo. Cuando llama hermanos, con santos se refiere a una vida de consagración, una vida dedicada, una vida apartada para Dios. Pero cuando habla de hermanos, se está refiriendo a una vida en comunión. Y esto sigue lógicamente después de ser apartados para Dios. Estamos en esta comunidad. Estamos separados del mundo. Pero al separarnos del mundo, el Señor hace una sola familia, un solo cuerpo. Que para nosotros esa es la iglesia ahora. Y esto debería ser algo por lo cual también celebramos en todo momento. Por la comunión con los hermanos, por la comunión de la iglesia. Nunca ha pensado en un santo o en un hermano para vivir por su propia cuenta, para vivir aislado de todos, para ser su propio, un cristiano él mismo y solo separado de todo lo demás. El cristiano debe ser verdaderamente un hermano. Somos hijos de un mismo padre y eso es esta idea de ser hermanos. Somos hijos de un mismo padre, debemos estar relacionados con otros para poder servir a otros, para poder permitirnos ser servidos por otros, para poder dar, para poder recibir, para poder transmitir amor, para ser amados también. Necesitamos esa comunión y ese cuerpo de Cristo para poder alcanzar todo esto. A través de la comunión crecemos. Porque hay hermanitos que nos prueban, ¿verdad? Hay hermanitos que son una prueba constante y nos hacen crecer. Nos desarrollan paciencia pero vamos creciendo. Nos mantenemos juntos. Todo eso solamente puede suceder en Cristo. Por eso les he estado diciendo a lo largo de la mañana que es un privilegio tener una comunidad, cuerpo de creyentes con los cuales convivimos, con los cuales estamos, con los cuales podemos compartir y aprender. Si nosotros buscamos esa comunión fuera de Cristo, lo único que nos trae es frustración, porque nos terminamos encontrando con decepciones. Y no digo que no va a pasar en la iglesia, pero estamos en Cristo. Pero entendemos que estamos acá en un proceso y estamos para apoyarnos y para ayudarnos. Y ciertamente habrán días que algunos de ustedes estarán bajoneados y caídos. Y habrá algún hermano que deberá estar ahí para levantarlo. He tenido días que he pasado en esa condición, yo mismo bajoneado y tirado. Y Dios ha usado a algunos de ustedes para regañarme y para levantarnos y animarnos. Uno puede escoger a los amigos. Uno puede decir, este sí, este no, con este me entiendo, con este no me entiendo, aquí nos llevamos bien, aquí no. Uno puede escoger a los amigos, pero no escogemos a nuestros hermanos. Dios nos pone en una comunidad. Dios nos permite estar en una comunidad. Recuerdo cuando las personas venían a la iglesia, decía siempre, yo, por favor, ora para saber pregunta a Dios si es el lugar donde quieres que estés. Porque si este es el lugar donde Dios quiere que estés, todos aquí somos tus hermanos, para bien o para mal. Y debemos caminar juntos. Y Dios nos da este regalo. Es un regalo de Dios. Los hermanos en Cristo, hermanos, creo que de alguna forma son los mejores y más útiles regalos para formar a Cristo en nosotros. Debemos aprender a tener esa comunión. Ha sido difícil todo este tiempo, porque fuimos golpeados en ese sentido. Nos desconectamos y por un momento yo me sentía frustrado porque sentía disperso. Y es cierto, estaba el Zoom, o estaban el Facebook, estaba el WhatsApp, pero yo sabía que había un momento en que ya todos estaban como, ya, y sentía dispersos a todo, y todavía algunos tratamos de alcanzar y no se llega, pero tenemos que caminar en esto. Ahora, para ir cerrando, el texto dice los santos y fieles en Cristo.
¿Qué es lo mejor de todo esto que estamos hablando? Es esa expresión, en Cristo. ¿Cómo entender eso? Eso es de los más grandes misterios para terminar de comprender cómo es estar en Cristo. Lo que significa esto para los colosenses y aún para todos nosotros. Es que al estar en Cristo participamos de Él en todo lo que hizo en su vida, en su muerte, en su resurrección, en lo que ahora es de Él. Nosotros participamos de todo esto. Leí una historia el otro día muy linda. Dice que en estas catacumbas que están en Roma, donde los cristianos entraban a esconderse porque los andaban persiguiendo para matarlos, dicen los arqueólogos que una de las frases, habían dos frases que eran muy repetitivas en las losas de esas catacumbas. La gente escribía y habían como escritos y cosas, no tan fácil de entender algunas, pero algo que encontraban con mucha frecuencia es que estaba la inscripción ahí, en Cristo. Parecía que aquellos hermanos, en medio de su aflicción y en medio del temor de que iban a venir para tomarlos y para poderlos dañar y que los iban a encontrar y los iban a matar, ellos encontraban consuelo al reconocer que estaban en Cristo. Y escribían en aquellos lugares, en Cristo, y lo encontraban con mucha frecuencia. Y una segunda inscripción que constantemente encontraban era en paz. Es que esto es exactamente lo que Cristo nos da. Estar en Cristo es la razón más que suficiente para poder nosotros estar en paz. Por eso Pablo en esta introducción, en este saludo introductorio, les está diciendo a los colosenses, todavía no les ha advertido de lo que viene adelante, les va a decir cosas muy fuertes y necesarias para ellos, pero les está diciendo, deben entender algo. Al ser parte de esta familia, al ser una sola familia, un solo cuerpo, el Señor nos ha dado dos bendiciones divinas. Uno, nos hizo un llamado, nos ha hecho un llamado y por eso nos tiene donde nos tiene. Pero dos, nos ha dado también una vida para estar en comunión. No vamos a pasarlo solo. El deseo de Pablo a estos hermanos, al final del versículo 2, es gracia y paz. Les dice gracia y paz a ustedes. Pablo crea como, dicen los teólogos y los expertos acá, que crea como un saludo cristiano, porque utiliza estas dos expresiones. La gracia era el saludo que normalmente la gente tenía en el Nuevo Testamento. Se decían gracia, pero en el sentido de salud, como un deseo de salud. Pablo utiliza esta expresión, pero de una manera diferente. Habla de gracia, pero como un recordatorio de aquello que han recibido en Cristo. Habla de gracia, pero no solo como un deseo de salud, como un que te vaya bien, sino que les habla de la gracia como algo que ellos han recibido de manera inmerecida de parte de Dios. Y además como algo que ellos tienen la responsabilidad de transmitir también a otros. En ese sentido les habla de esa gracia. Y en el Antiguo Testamento la manera en que se saludaban era diciendo paz, shalom. Pero este shalom no solamente era no era una referencia a deseo que no tengas problemas. No era un shalom shalom o paz no significaba ausencia de problemas, sino que shalom significaba el bienestar que surge de reconocer que Dios está conmigo. Qué paz saber que Dios está con nosotros. Y entonces Pablo les dice a ellos, gracia y paz. El sentido, la forma en que está ordenada la expresión gracia y paz, podríamos creer que es completamente intencional como está. No es lo mismo paz y gracia, porque de acuerdo a lo que Pablo está enseñándoles a estos hermanos, para usted poder gozar de la paz, primero debe haber reconocido la gracia. Vivimos
en una generación que está buscando paz todos los días. Y buscan mil cosas. Cuando ustedes ven en el internet, hay tantas cosas con ofrecimientos. Un spa. Necesitas un spa para que te llenes de paz. Necesitas oír esta música especial que tiene un sonido sublime que te va a llenar de paz. Necesitas ir al psicólogo para que te dé una terapia y te va a dar paz. Qué mentirosos somos en este mundo. Jamás una persona puede recibir la verdadera paz si no es que antes ha alcanzado esa gracia de Dios. Cuando la gracia de Dios, cuando hemos alcanzado la gracia de Dios, cuando entendemos esa gracia de Dios, entonces, naturalmente, podremos gozar de paz, de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eso es como Pablo está diciendo acá, gracia y paz. Primero la gracia y luego la paz. Hermanos, el Señor nos ha enseñado el día de hoy dos privilegios divinos para que nosotros, dos privilegios divinos de la salvación, para que nosotros podamos celebrar su bondad. Debes celebrar que tienes un llamado individual de Dios. No tienes por qué ver al otro. Es un llamado para ti. Un propósito contigo y debes celebrar que ahora tienes una nueva vida en comunidad. Estoy seguro que todos los días somos bombardeados porque siempre parecemos ser insuficientes. Parece que todo es insuficiente para nuestra vida. Las demandas van subiendo en todos los sentidos. Cuesta ser feliz en este mundo, cuesta tener dinero, cuesta encontrar realización, cuesta estar satisfechos, cuesta agradar a todas las personas que tenemos al lado, cuesta quedar bien con el mundo. Pero la razón por la que podemos celebrar el día de hoy es que conforme a lo que la palabra nos enseña, nosotros no necesitamos vivir para agradar al mundo. Nosotros necesitamos vivir para el Señor, para vivir para Él, para consagrarnos a Él, para tener una vida para Él. Y disfrutar y gozar a la familia que Dios nos ha dado en Cristo. Que el Señor nos ayude a poder entonces vivir en paz, que el Señor nos ayude a poder vivir en pleno gozo, a mantenernos en Él, a vivir para Él, a buscar como lo más importante de su vida, conocer más al Señor. En vez de estar preocupado todos los días por ver cómo le caigo bien, cómo agrado al jefe, cómo quedo bien con todos, levántese cada día y piense cómo yo voy a conocerle más al Señor y cómo puedo yo cada día agradar al Señor. Que Dios nos ayude, hermanos. Oramos. Señor, te agradecemos esta mañana por el privilegio que nos das de estar en este lugar, el privilegio que nos das de abrir tu palabra, de ser expuestos a ella, de reconocer en ella tu verdad, Señor. Por favor, permite, Señor, que mientras recorremos esta carta a los Colosenses, nosotros podamos recibir toda tu instrucción y tu consejo, tal cual, Señor, lo transmitiste por medio de tus siervos, del siervo de tu apóstol Pablo. Señor, permítenos que tu palabra nos pueda seguir guiando. Danos a cada uno de los que estamos aquí un celo, un anhelo mayor por conocerte cada día, por entender que nuestra razón de vivir es estar donde tú quieres para cumplir tus propósitos. Por favor, ayúdanos, Señor, a poder entender más tu palabra, a poder amar más tu palabra, a poder estudiar más tu palabra. Que podamos ser todos nosotros instrumentos tuyos, siervos tuyos, hijos tuyos, que te honren en todo lo que hacen. Ayúdanos, Señor, por favor. Gracias por la bendición que nos das de estar aquí juntos en comunidad. En el nombre de Jesús oramos.